Perfecto. Muy bien. Empezamos de nuevo entonces. Buenos días. Hoy va a ser un teórico un poco atípico. No tenemos, está solamente Rosana. Somos dos. Vamos a darlo igual. El tema, hay un paro. En este caso particular, igualmente el teórico se da de manera así, sincrónica y virtual. Lo vamos a poner en YouTube para que esté accesible y puedan escuchar y no perder este contenido. Se está acabando la cursada. Nos queda, digo, además de hoy es 7, nos queda creo que 14, 21 y 28. El parcial de aprendizaje creo que es el 4 de julio, ¿no es cierto? Perfecto, ¿sí? El lunes 4 de julio. Y entonces nos quedan, no nos quedan demasiadas clases, si bien ya hemos ido adelantando algunos teóricos, vamos a aprovechar las últimas clases como para poder cerrar un poco de contenidos y despejar algunas dudas que fueran quedando. En la clase pasada habíamos hablado de estrategias de aprendizaje autorregulado. El aprendizaje autorregulado tenía que ver con esa actividad controlada y consciente que hacemos como para poder monitorear y organizar y planificar y de alguna manera hacer mucho más eficiente los procesos de aprendizaje, en los cuales tiene que ver con un montón de cuestiones o de estrategias o de herramientas que se pueden aprender. Estuvimos discutiendo cuáles eran las características de este aprendizaje regulado, que tiene que ver con tener una planificación inicial antes, para saber qué hace uno antes de estudiar, durante el estudio, posteriormente al estudio, el seleccionar y elegir las herramientas adecuadas para cada tipo de contenido, cada situación de aprendizaje, donde uno debe monitorear constantemente cuál es el curso de ese proceso de aprendizaje, si está bien, si necesita modificaciones o si seguir adelante. Ahora, la continuidad natural de esto sería lo que llamamos los estilos y las estrategias de aprendizaje. Voy a presentar un PowerPoint que tenemos, lo voy a compartir. A ver, acá lo tenemos. Este PowerPoint está, yo ya lo he dado esta clase, digamos, en años anteriores, y también la van a encontrar en el Psicocampus. Esta está como un poco actualizada. Se llama Estrategias y Estilos de Aprendizaje. Muy bien. Entonces, como arrancando por esta especie de definición, donde uno dice, bueno, ¿qué son las estrategias de aprendizaje? En realidad es un conjunto que es organizado, porque son muchas que tienen relación entre sí, que es consciente e intencional. ¿Qué quiere decir? Que son cosas que yo hago de manera deliberada, de manera controlada, que tomo decisiones, que las elijo, que de alguna manera las utilizo, ¿no es cierto? Son como herramientas, ¿sí? Estas estrategias. Lo único que no son solo instrumentales, sino que tienen que ver a veces con formas de planificación o con actitudes o con maneras de encarar determinado tipo de problemas. Lógicamente, este conjunto organizado, digamos, es de lo que hace un aprendiz para lograr con eficacia un objetivo de aprendizaje en un contexto social dado. Queda claro, y ya lo vimos a lo largo de toda la cursada, que tenemos muchas maneras de aprender y que esas maneras de aprender deben adaptarse deliberadamente y deben cambiarse, deben tener un cierto grado de flexibilidad en función no solamente del contenido, sino del contexto, ¿no es cierto? Y de las condiciones en las cuales se aprende, y también de la motivación. Entonces, imagínense que uno utiliza siempre una misma estrategia de aprendizaje para aprender todo. Evidentemente no resulta eficiente. Hay algún tipo de estrategias que se utilizan, no sé, cuando uno tiene que aprender una taxonomía, por ejemplo, una clasificación, o cuando uno debe recordar o almacenar información sobre, no sé, las diferentes eras de un periodo geológico, o diferentes hitos que marcan, ¿no es cierto?, la historia, o una lista con los nombres cronológicamente ordenados de los presidentes de nuestra nación. Digo, no sé, hay ciertas informaciones o información, por ejemplo, sobre geografía, sobre capitales del mundo. Uno utiliza estrategias que tienen que ver con un aprendizaje asociativo, ¿no es cierto?, con un aprendizaje en lo que en realidad se hace es tratar de memorizar información y retenerla. En cambio, cuando uno aprende, no sé, por ejemplo, una teoría, uno tiene que tratar de extraer significado y establecer relaciones semánticas con otras informaciones para poder después recuperarlo. O sea, hay estrategias, ¿sí? Las estrategias tienen que ver con las formas diferentes que vamos a aplicar para poder aprender de manera más eficiente. Se dice que son secuencias integradas de procedimientos o actividades, ¿sí? O sea, son secuencias integradas porque pues son como muchas cosas diferentes que tienen un sentido en sí, en el conjunto, ¿no es cierto? Es casi como, no sé,
uno puede establecer una analogía y es como decir, bueno, son como estrategias de cocina. Es decir, cuando uno va a cocinar no utiliza siempre ni los mismos instrumentos, ni los mismos herramientas. Digo, no es lo mismo cocinar fideos que cocinar un guiso. Digo, uno utiliza máquinas diferentes, tiempos diferentes, estrategias diferentes, formas de cocción diferentes, tratando de generar un producto de la manera más eficiente. En este caso particular, son básicamente actividades que se llaman técnicas de estudio, o sea, son diferentes procedimientos o actividades que están orientadas a adquirir conocimiento utilizando formas diferentes. Por técnicas de estudio, ya lo habíamos anticipado la otra vez, tenemos una serie de actividades, a veces como muy sencillas. Una técnica de estudio es la lectura y la repetición en voz alta, o la lectura en voz alta, o la elaboración de resúmenes, o la elaboración o trabajar con superideas, o digo, hay como muchísimas técnicas que a su vez también, como decíamos la otra vez, se pueden aprender. De todo este repertorio que uno tiene, ¿sí? Uno elige cuáles son las más adecuadas para cada situación en particular, ¿sí? Para tratar de que esta adquisición, almacenamiento y utilización de información o conocimientos sea como mucho más fácil, sea como más sencilla, sea como más eficiente. ¿Sí? Entonces uno, es como decíamos, es deliberadamente, es decir, tengo que aprender tal cosa en tanto tiempo, en tal contexto, con tal objetivo. Bueno, ¿cuál es la mejor manera de poder aprenderlo? O sea, de todas las herramientas que tengo disponibles, y en función un poco de mi historia, de mi experiencia, y no solo de lo que me cuentan o de la experiencia de algunos pares, lo que hago es seleccionar las que me parecen más adecuadas para esta situación particular. Lo cual, lógicamente, dentro de un contexto de aprendizaje autorregulado, voy a ir evaluando, y si es necesario, las voy a ir cambiando y reemplazando por otras que resulten un poco más eficientes para esta situación particular. Entonces, la función primordial que van a tener estas estrategias es facilitar la asimilación de la información que llega del exterior al sistema cognitivo. O sea, es como guardar información y acomodarla con lo que ya tengo. Para eso necesito gestionar y supervisar los datos que entran, ¿sí? O sea, tengo que, digamos, buscar estrategias para que entren más fácil, vamos a decirlo así, o de una manera más sencilla, y supervisar constantemente, está entrando, no entra, entra bien, ¿sí? Necesito consolidar, necesito volver a repetir, no termino de entender, necesito un ejemplo. Lógicamente esta información, una vez que ingresa al sistema, debe ser clasificada, categorizada, almacenada, recuperada y vuelta a usar para otro tipo de situación. Entonces, si yo tengo maneras diferentes, elegir el conjunto de maneras configura lo que se llama, a ver, las estrategias son las herramientas que utilizo, el estilo es lo que caracteriza la manera particular que tengo de seleccionar cierto tipo de estrategias más que otras, es casi como una especie de rasgo, ¿sí? El estilo se define por el uso particular de determinados tipos de estrategias. Estrategias, por ejemplo, cuando hablamos de estrategias solamente y a modo de ejemplo, ¿no es cierto? Ponemos esta, tenemos diferentes estrategias para adquirir información, diferentes estrategias para codificarla, quiere decir para transformarla, diferentes estrategias para recuperarla, para poder evocarla, y tenemos diferentes estrategias de apoyo para el proceso de adquisición de conocimiento, ¿sí? Entonces, entre las más conocidas, digo, se podrían citar más, yo solo tengo algunas como a modo de ejemplo, ¿sí? Que no son exhaustivas, quiere decir que existen otras. Por ejemplo, para adquirir información, la exploración, el subrayado, la memorización mecánica o la memorización comprensiva. Entonces uno dice, sí, a ver, para adquirir información, explorar. Explorar tiene que ver con tomar contacto con determinado material, y no hablamos siempre de un material como escrito, qué sé yo, si yo quiero adquirir conocimiento sobre cómo funciona un celular, explorarlo quiere decir, bueno, que lo voy a desarmar, ¿sí? Y de alguna manera, a partir de la observación y de ver las relaciones que va a haber a través de este proceso exploratorio, voy a adquirir información sobre qué es lo que hay adentro de esta cajita, ¿sí? Lo cual desconozco, ¿sí? Entonces, para adquirir información, la exploración es una estrategia, ¿sí? Que puede aplicarse a otro tipo de contenidos, por ejemplo, porque a veces uno se pregunta y dice, bueno, ¿cuál es la manera de aprender un texto? Digo, bueno, a ver, antes de ponerme a leer lo que dice Foucault sobre, no sé, sobre el castigo, puedo googlearlo y decir, che, leerme un resumen del Vago, puedo leer otros comentarios, o puedo, ¿cierto?, cómo buscar información. La técnica de subrayado sirve para ir, a medida que uno va
leyendo e ir señalando, destacando particularmente en un texto aquellos elementos que uno que considera que son críticos para su posterior comprensión. La memorización mecánica, cuya técnica es como bastante sencilla, consiste en repetir una vez, otra vez, otra vez, otra vez. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando iba a la escuela, había tareas que tenían que ver con la memorización. Uno debía memorizar, no sé, no solamente el saludo a la bandera o el himno nacional argentino, sino que uno debería memorizar cosas como poesías, por ejemplo. Había que aprenderse poesías de memoria, lo cual representaba de alguna manera, y en ese contexto, sin que nadie diera una explicación particular, era como que de alguna manera estábamos entrenando esta capacidad de poder guardar información de manera mecánica. O sea, de guardar información a través de un procesamiento de carácter básicamente fonológico, no semántico, en la cual no se trata de entender lo que estoy repitiendo, sino de poder repetirlo en el mismo orden que representa de la misma manera. O sea, poder copiar o reproducir determinada información. Entonces, para eso necesito un mecanismo que tiene que ver con la repetición, y lo repito una vez, y lo repito otra, y luego no lo leo, y lo voy repitiendo, y voy mirando a ver si me equivoco o no, le pido a alguien y le digo, che, lo voy a repetir, y alguien con el texto me va diciendo, no, acá la palabra es tal, y esa corrección me lleva a repetirla, no, cierto que es viento, no es tempo, es viento, 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 y lo repito, y lo repito, y lo repito, y lo repito, y luego de repetirlo un montón de veces, uno es capaz de poder repetirlo. Se dice como el loro, ¿por qué? Porque al repetirlo como el loro hay una reproducción fonológica, pero que no tiene un significado. O sea, carece de significado. Por el otro lado, la memorización comprensiva es diferente. En la memorización comprensiva uno trata de entender ciertas cosas, trata de guardarlas en la memoria, pero la forma de guardarlas no es mecánica. O sea, uno no trata de recuperar la información exactamente de la misma manera en la que la almacenó, sino que uno guarda información tratando de extraer su significado. Entonces, a lo mejor yo no puedo dar una definición, a ver, un aprendizaje memorístico, una memorización mecánica, un ejemplo, digo, claro de esto es, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, donde yo sé que la suma de los cuadrados de los lados es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces lo estoy repitiendo, y ni siquiera sé si lo repito bien, pero bueno, era como algo parecido a eso. Digo, como no lo uso, repito algo, y con el tiempo, cuando se guarda información de manera mecánica, esa información se va deteriorando por la falta de uso, y porque la pista es solo fonológica, entonces uno puede confundirse con mucha facilidad, y no es capaz de darse cuenta del error porque uno no entiende el significado, o sea, la única relación que existía era una relación fonológica. En cambio, en una memoria comprensiva, uno podría decir, sí, mira, yo no me acuerdo muy bien lo que significa memorización, pero a ver, sí, memorizar es como guardar información adentro de un sistema teórico que se llama memoria, que es como un almacén. Digo, o sea, puedo dar cuenta de un contenido porque yo extraje un significado, lo cual no quiere decir que el significado que yo haya extraído estaba bien de una, o sea, podría estar equivocado también. Muy bien. Con lo que tiene que ver con codificación. Ustedes saben lo que son acrónimos, metáforas, aplicaciones, parafraseos, resúmenes, mapas, diagramas. Uno utiliza todo este tipo de cosas, ¿cierto? Con una, digamos, como con bastante asiduidad. Muchas veces las usa no tanto con un control tan consciente. A mí, por ejemplo, me gusta mucho usar metáforas. Las metáforas en el sentido, más bien yo las llamaría analogías, no metáforas. O sea, es maneras parecidas de representarme una situación, pero en un contexto diferente o con otros elementos, como para poder tratar de asimilarlo a situaciones que yo ya conozco, ¿sí? O, no sé, es como, para poder codificar es aplicar un determinado contenido, ¿no es cierto? Es como para poder recordarlo. Bueno, lo hago, lo ejecuto y lo puedo guardar. Parafrasear es como repetir directamente, ¿sí? Sencillamente, hacer resúmenes, hacer mapas conceptuales, hacer diagramas de flujo para poder entender. O sea, utilizamos una serie de estrategias que tienen que ver con formas diferentes de representar la información con otros formatos para colaborar o para favorecer el almacenamiento. O sea, cómo transformo ese contenido o ese sentido o esta información en algo que es semejante. En realidad son todas formas análogas. Es decir, guardo esa información, pero no como estaba presentada, sino que la guardo de otra manera para facilitar ese proceso, ¿sí? O sea, esa transformación se llama proceso de codificar. O sea, tomo información que viene en un formato particular
la paso o la transformo en otra cosa que facilita, favorece o de alguna manera hace que ese aprendizaje en particular sea más eficiente. Después para la recuperación, o sea, utilizo estrategias para poder guardar o recuperar información que yo tenía o que previamente había almacenado. ¿Sí? Entonces, los diagramas, los mapas, de alguna manera, sirven para codificarla y luego para recuperarla o decodificarla, ¿sí? A partir de la lectura de una línea, ¿no es cierto?, de un mapa conceptual y de una flecha que indica una relación, y el grosor de la flecha que indica el peso de esa relación, yo soy capaz de desarrollar un montón de contenidos, o sea, utilizarlas, las utilicé para guardar y las utilizo para recuperar. De la misma manera un diagrama, y también las reglas mnemotécnicas. Las reglas mnemotécnicas, probablemente ya no he oído hablar de ellas, no sé, son las donde se utilizan determinadas pistas que permiten recuperar información que generalmente ha sido almacenada de manera mecánica, o sea que no hay como un sentido. Entonces, no sé, siempre estos acrónimos, por ejemplo, el de Aníbal Troilo y Carlos Gardel. Entonces es la A de Aníbal, es la de Nina, la T de Troilo es la timina, la C es la de citosina, la de Carlos, y Gardel la de guanina. ¿Sí? Que de alguna manera son los componentes del ADN, ¿no es cierto? O, no sé si ustedes recuerdan alguna, probablemente son cosas que uno aprende en la escuela y se te quedan medio como pegadas durante toda tu vida. Y no sé, había otra de trigonometría que era Caorsi-de-Carp, no, era, ¿cómo era? Seno, coseno, tangente, no sé si se acuerdan ustedes, pero bueno, había como una frase que de alguna manera permitía simplificar o recordar las cadenas o la regla de la trigonometría, o sea, donde, no sé, el seno era igual al coseno de no sé qué, o sea, expresaba como una serie de relaciones, de hecho no me las acuerdo, tal vez hasta sí podría decir cuál es el acrónimo, pero después recuperarlo, a ver, si me pongo a pensar en cada una de las letras o de las iniciales, probablemente pueda recuperar la información que venía asociada. Hay muchas reglas mnemotécnicas, ¿sí? Algunas tienen que ver con esto, con seleccionar determinadas letras o pedazos de palabras que representan otras y simplificarlas. Inclusive hay métodos, hay un método que siempre me llamó la atención a mí, que todo el mundo enseñaba o citaba, que es el método de los loci, como que es un método que tiene que ver con asociar el orden de determinada información con lugares como geográficos, como con cosas del medio. Es como decir, bueno, si yo todos los días hago un recorrido que siempre es el mismo para venir desde mi casa a mi trabajo, digo, estoy tan acostumbrado, entonces lo que hago es empezar a establecer el orden de las cosas con ciertas cosas que recorro todos los días. A mí nunca me resultó como útil, nunca la usé, nunca creo que terminé de entender cómo funcionaba, pero bueno, aparentemente hay gente que le sirve. Yo no sé si ustedes quieren darme algún ejemplo de alguna regla mnemotécnica que recuerden o que hayan utilizado. ¿No? Sí, yo trato, no sé si me escucha, profe. Sí, te escucho. Yo trato a veces de asociar, más o menos parecido a lo del acrónimo, pero bueno, trato de asociar palabras que me hacen acordar para enganchar el hilo, digamos, y de la frase que me lleva a recordar un concepto, por ejemplo. ¿Te acordás alguna? Entonces, y a ver ahora. Yo me acordé la de trigonometría, que es Sor Cartoa. Seno ordenada, no sé qué, la R, coseno, tangente. Era como una serie de, no sé para qué sirve, a ver, soy capaz de recordar todavía, recuperar información en mi memoria que fue almacenada de manera mecánica, pero no puedo recuperar las relaciones o el significado de todo eso, ¿sí? El método Ilben, sí, dice Rosana, tenía ejercicio mnemotécnico hace muchos años, ¿sí? Los métodos Silven eran como clásicos. Silven era como un instituto, ¿no es cierto?, que existía hace mucho tiempo, que además decía que utilizábamos solo un porcentaje de nuestro cerebro, que ellos te enseñaban a usar otro pedazo de tu cerebro, que era como un cerebro que no se usaba. Eran como creencias de esa época, ¿no es cierto? Y otra cosa que hago es como viste,
como los cuadros, bueno, yo me lo visualizo así y hago el gesto, entonces digo, bueno, suponete la memoria, entonces digo memoria implícita, entonces ahí ya me acuerdo cómo baja y cómo sigue, y hago memoria explícita, sé que para allá y sé que baja en semántica, entonces así me voy acordando así. Sí, bueno, inclusive el método de los loci, que yo decía que no lo usaba, es mentira, sí, sí lo uso, porque cuando yo trabajo y estudio y hago superideas, o sea, al lado de cada párrafo, escribo una palabra, luego cuando repaso, ¿sí? Me queda como guardada la información de en qué parte del texto estaba. O sea, cuando yo recupero, digo, la definición, sí, la definición estaba al principio de una hoja que quedaba del lado izquierdo. O sea, me acuerdo como Claro. de un lugar físico donde se aloja determinada parte de la información. Entonces, bueno, yo creía que no lo usaba, ahora me estoy dando cuenta de que sí lo uso, y de que lo he usado, y de que sí es importante, porque de alguna manera permite como establecer o guardar información sobre relaciones que tienen que ver con un orden, o sea, ordinales entre determinado tipo de información. Pero bueno, hay como muchas de estas reglas que se utilizan para recuperar información, información que generalmente ha sido almacenada de manera mecánica. ¿Sí? Rosana dice que usa gráficos con colores también. Ajá. Sí, no sé, yo en un momento usaba colores diferentes para señalar el grado de importancia de determinada información. Como que lo amarillo era como que era no sé, las 10 palabras de un texto que uno se tiene que aprender, por ahí con rosa marcaba, no sé, la definición de algo, o con Sí, yo hago naranja por ahí. eso. ¿Eh? Yo hago eso, yo marco con violeta los autores, con un amarillo más apagado los títulos principales, después con un naranja la idea principal del párrafo, y Bien, después en vez de ya resaltado ya con una línea lo que es secundario. Entonces yo ya lo miro y ya sé dónde tengo que buscar cada cosa, bien. me acuerdo, es como un atajo. Estas son estrategias de aprendizaje. O sea, son acciones deliberadas que nosotros realizamos porque aprendimos a hacerlas y porque sabemos que nos favorecen el proceso de adquirir información. Bien, entonces teníamos, como dijimos, para adquirir información, para transformarla o codificarla, para recuperarla, y también tenemos lo que se llaman estrategias de apoyo. O sea, que no necesariamente tienen que ver con este proceso cognitivo en el momento de aprender, sino que resultan como contribuyen, digamos, a ese proceso de manera indirecta, ¿no es cierto? O sea, por un lado, como decíamos, la planificación. ¿Sí? Planificarme y decir, bueno, sí, voy a estudiar de 9 a 10, me voy a preparar el material, voy a leer primero esto, después aquello, cuando me aburra voy a hacer un cuadro, o tengo pensado hacer un mapa conceptual, o sea, tengo un plan que de alguna manera me permite programar o anticipar ese proceso de adquisición de conocimientos. Cuando hablamos de regulación, hablábamos de lo que hablamos la otra vez, o sea, de regular tiene que ver con ir monitoreando de manera constante el proceso de adquisición e ir cambiándolo o sosteniéndolo en función de los resultados que vamos viendo. Entonces, voy bien, no, estoy tardando mucho, bueno, entonces cambio, voy a utilizar otra estrategia. La regulación, la autorregulación tiene que ver con eso. La regulación puede ser externa también, o sea, digo, cuando yo aprendo con alguien y tengo un maestro, la regulación me la da el maestro. Me dice, no, esto está mal, hacelo de la otra manera. Es una forma de regulación. O sea, me está dando información sobre mi desempeño y me está proveyendo información que de alguna manera va a determinar mi comportamiento futuro. Eso es regular. La evaluación, o sea, así como tenemos, por ejemplo, lo cito porque lo usamos en nuestro campus, los ejercicios de autoevaluación. O sea, cada tanto es como hacerme preguntas o como para hacer ejercicios. No sé, cuando estoy haciendo matemáticas, digo, bueno, lo entendí, a ver, voy a hacer un ejercicio. Es como una forma de evaluación. Si me sale, quiere decir que lo domino, si no, lógicamente tengo que volver. O sea, es una forma, un mecanismo o una estrategia que utilizo como parte del mecanismo de regulación. Es lo que me permite a mí ponerme a prueba y darme cuenta o poder constatar si dispongo de un conocimiento o no lo dispongo. Entonces, me someto a una evaluación exterior, como por ejemplo en el caso de una materia de la facultad. O sea, el sentido es que de esa asignatura es que yo aprenda ciertos contenidos mínimos y sea capaz de dominarlos y capaz de generalizarlos, dependiendo del contenido pedagógico o el objetivo. La evaluación es sencillamente como en un determinado punto temporal decir, bueno, a ver, ¿cumpliste con los objetivos mínimos? Sí o no. Entonces yo voy a la evaluación, la cual
en general no debería asustarme tanto como asusta, pero bueno, generalmente nos produce un montón de nervios. ¿Por qué? Porque uno siente que si uno no cumple con los objetivos hay algo como que está mal, o que uno falló. Digo, hay como un montón de condiciones que tienen que ver con una cuestión emocional vinculada al aprendizaje. Ahora, en realidad una evaluación es sencillamente como que voy, termino la cursada, voy, me presento, el profesor me dice, no, mira, no alcanza, no te aprendiste todo. Bueno, dale una vuelta más, estudia un poco más y volvé. Y supongamos que me saco un 2. Y entonces después vuelvo a leer, vuelvo a aprender, qué sé yo, vuelvo a fortalecer, digamos, mis mecanismos de adquisición de conocimiento, me presento y me saco un 8. Y entonces me pone un 8. ¿Cuál es mi calificación o cuál sería lo razonable de la calificación que yo debería tener con ese contenido? ¿Un 2, un 8 o un 6, que sería, un 5, que sería promedio? Un 8. ¿Por qué? Porque en definitiva, en un momento yo sabía un 2, pero posteriormente mejoré mi aprendizaje y aprendí un 8. O sea, yo de ese contenido particular he demostrado que sabía un 8. Por lo tanto, la calificación que representa mi capacidad de aprendizaje es ese 8. Por eso el promedio no representa la capacidad de conocimiento de alguien o de dominio de un contenido particular. Por eso cuando se mira el promedio de una carrera, se pide sin aplazos. ¿Por qué? Porque el aplazo quiere decir que fue una situación fallida, o sea, fue un momento donde yo creí que dominaba un contenido, fui, me sometí a una evaluación y me dijeron, no, usted todavía no está, estudie un poco más, ¿entienden? Esta es la idea de evaluación. Y la idea de evaluación, uno dice a veces, la evaluación es como un mecanismo de aprendizaje. En realidad es una estrategia de apoyo para el aprendizaje, no es para aprender. O sea, en la evaluación uno no aprende, en la evaluación uno toma conciencia y es capaz de poder, de alguna manera, determinar de forma objetiva cuál es el conocimiento particular que uno adquiere sobre un determinado tema, estrategia, habilidad o lo que sea que estamos tratando de guardar. Otra estrategia de apoyo muy importante es el autocontrol. O sea, la capacidad que yo tengo de controlar todo, de controlar mi sistema, de controlar desde mi motivación, o sea, como las ganas de estudiar, o de controlar el ambiente, ¿no es cierto? O sea, como de mantenerme por ahí concentrado, de tener disciplina, de poder planificar, de controlar mis emociones, ¿sí? De, no sé, la frustración, en vez de salir hoy a la noche tuve que quedarme a estudiar, mañana tengo un parcial, qué garrón, y por ahí si yo no controlo, bueno, desde el control básico de quedarme a estudiar en vez de irme de fiesta, ¿no es cierto? Sí, bueno, lógicamente si yo no me siento tampoco voy a aprender, ¿sí? Tiene que haber un cierto control. Este autocontrol también tiene que ver con ideas como disciplina, como muchas cosas que ayudan al autocontrol son las rutinas. Establecer hábitos, establecer rutinas, evitan tener que controlar de manera activa. ¿Por qué? Porque todas estas situaciones se van automatizando, ¿cierto? O sea, uno ya tiene mecanismos que te permiten controlar ciertas tentaciones, llamémoslas. Después hay medidas de apoyo contradistractoras, o sea, bueno, me encierro en un lugar donde nadie me moleste, donde no haya ruidos, donde no haya un televisor, digo, tiene que ver con la planificación, tiene que ver, ¿sí? Hay otros ejemplos, pero para que ustedes tengan una idea. La interacción social, y siempre insistimos en esto en todas las clases de teoría del aprendizaje, o sea, la interacción social es casi como crítica, ¿no es cierto?, para aprender. Si bien el proceso de incorporación de información suele ser un proceso solitario, donde uno se autorregula el ingreso de información al sistema mirando una película, o leyendo un libro, o escuchando una voz, digo, a través de los sentidos uno permite que ingrese información, en algún momento la interacción social, digo, no solamente va a servir a fines que tienen que ver con la organización o con la extracción de significado de un contenido particular, sino que a veces se utilizan también como motivadores o como generadores de compromiso. No sé, es como si yo le digo, che, chicas, mañana nos juntamos a estudiar, bueno, a las 7, sí, bueno, en mi casa. Yo a las 7 me tengo que levantar a las 6:30 o a las 6, porque sé que a las 7 van a venir. Y a las 7 no puedo seguir todavía en la cama. Ahora, si yo no les dije que vinieran a estudiar y digo, me voy a poner a estudiar a las 7, y a las 7 suena el despertador y la apago y digo, me quedo un rato más. Total, no tengo que darle cuentas a nadie. O sea, la interacción social me crea compromisos con otros, ¿no es cierto?, que me obligan de alguna manera a sostener medidas contradistractoras o a tener mecanismos de autocontrol que no dependen solo de mí, sino de mecanismos externos y resultan eficientes. Digo, la interacción social también me sirve cuando terminé de leer, no sé, la teoría de Piaget, juntarme y decir, bueno, chicas, hablemos de Piaget. Mira, a mí me parece que la equilibración es esto y esto.
Ah, no, yo entendí otra cosa. Y entonces en esa discusión o de esa discusión surgen consensos o disensos que permiten de alguna manera procesar de manera activa y controlada la información y establecer relaciones de una manera activa. Por el otro lado, también tenemos un concepto que han estudiado y que han visto muchas veces y que sabemos que es crítico para que haya aprendizaje. O sea, si no hay motivación, no hay aprendizaje. Digo, tiene que haber porque aprendizaje requiere esfuerzo, digo, y el esfuerzo solo se ejecuta cuando hay algún tipo de motivación. Entonces, las motivaciones, como siempre ustedes ya vieron desde el principio de la facultad, pueden ser internas, pueden ser externas, digo, pueden ser de diferentes formatos. Ahora, siempre pueden ser inmediatas o pueden ser diferidas. Digo, no sé, cuando uno se pone a estudiar una carrera, la motivación o la satisfacción de esa motivación es como a muy largo plazo, como decir, bueno, sí, yo me banco y voy a clase y me levanto por ahí todos los días y lo hago durante 5 años y rindo parciales y hago un montón de cosas porque lo único, digamos, o el interés que me mueve es poder tener una certificación, o sea, un título de que yo soy apto, manejo, domino determinados contenidos que me permiten desarrollar una tarea y ganarme la vida con eso. A veces es como que, no sé, mi motivación para salir e ir hasta la huerta a cosechar la lechuga es que tengo hambre y necesito comérmela. Ahora, si no tuviera que comérmela, no sé si voy y la cosecho. A lo mejor se me pudre. ¿Sí? Pero por ahí tengo también otras motivaciones. La motivación es, bueno, pero si la corto la puedo vender. Entonces, bueno, voy y la corto, pero tengo que venderla. ¿Entienden? Siempre tiene que haber motivación para que haya algún tipo de movimiento, de actividad del sistema, ¿cierto? No hacemos nada por nada. Muy bien. Ahí me Entonces, acordé de lo de la memoria. Me acordé que tenía que estudiar para social, psicología social, y hablaba de las tradiciones, ¿no? Que la tradición social sociológica y la tradición psicológica, y bueno. Entonces yo no me acordaba la palabra tradición y no podía enganchar después, o sea, era como que no me la acordaba. Y entonces me era más fácil acordarme, ¿cómo me acuerdo de qué es tradición? Entonces yo decía, no, me tengo que acordar del folclore y del baile. Entonces me acordaba del folclore y me salía la palabra tradición. Entonces ahí arrancaba y ponía, bueno, la tradición, porque si no me trababa en que ponía, no es una teoría, no es, y bueno, una pavada, ¿no? Pero como eso por ahí sirve a veces otras cosas. claro que ilustra muy gráficamente lo que son las estrategias de aprendizaje, o sea, cómo yo me valgo de otro tipo de información para poder almacenar y recuperar y hacer útil otro tipo de información posteriormente. Entonces esto de alguna manera es una estrategia de aprendizaje, ¿sí? Bien. Entonces, ya vimos una serie de estrategias, ¿no es cierto? Entonces es como, ahora, actuar estratégicamente, o sea, utilizarlas de una manera planificada, deliberada, ¿no es cierto? No azarosamente, supone querer aprender, diseñar y ejecutar planes de acción ajustados a las metas previstas que uno tiene y a las condiciones del contexto. O sea, nunca tenemos que olvidarnos que cuando queremos aprender algo, no es solamente un contenido, sino, ¿se acuerdan? Había como en un momento, creo que César Coll había hecho lo que llamaba el famoso triángulo interactivo, ¿no es cierto? Donde hay un sujeto que aprende, hay alguien que enseña y hay un contenido para aprender, o sea, y a su vez todo eso digamos, se desarrolla en el medio de un entorno, o sea, hay todas estas variables que inclusive cuando vieron a Usubel y Novak, la idea del aprendizaje significativo, cobran como sentido, porque es como decir, bueno, para aprender no es solamente guardar información, o sea, es importante el estado y las características y los conocimientos y las habilidades que tiene quien aprende, o sea, que son como las características individuales. Importa el formato, la manera o en cómo está presentado un contenido particular. Importa quién lo enseña o cuál es el modelo, o de qué manera o de dónde lo vamos a tomar, y tiene mucha influencia también en el entorno en el cual estoy, que afecta de alguna manera el funcionamiento individual. Entonces, cuando hablamos de aprender o hablamos de enseñar, deberíamos de alguna manera tratar de controlar o de observar o de tener información sobre todos estos factores. Por eso también es sumamente complejo y difícil, a pesar de que es uno de los temas de comportamiento humano más estudiados, o estudiados de una manera más sistemática, porque forma parte de lo que llamamos el progreso de la civilización.
es como que la civilización va generando información, conocimientos, contenidos, saberes, y que trata de transmitirlos a las personas en la menor cantidad de tiempo posible, de forma concentrada, para que ellos no tengan que descubrirlos por sí mismos, ¿sí? Entonces, permanentemente estamos buscando, pensando cuáles son las maneras más eficientes de hacerlo. Para poder hablar sobre estas teorías de la enseñanza, es importante entender esto. Es claro y es obvio, y hoy, digo, cuando lo estamos hablando de esta manera, parece casi un conocimiento banal hablar de estrategias de aprendizaje. Sin embargo, el estudio, digamos, o el manejo de estas estrategias de manera adecuada es decisivo al momento de aprender, ¿sí? Muchas veces vemos, digo, mi trabajo es en la universidad, básicamente, digo, y una parte muy importante de mi trabajo es el de enseñar y el de evaluar que la gente aprenda, ¿no es cierto? Y particularmente dentro de la teorías del aprendizaje, que es la asignatura, básicamente es nuestro contenido, ¿no es cierto? Entonces es como doblemente significativo tratar de entender la importancia de estas estrategias de aprendizaje, ¿no es cierto? De que una de las cosas que observamos normalmente, y este es el punto al que iba antes de perderme, que hemos observado que no todo el mundo, ni todas las personas, no todos, tenemos las mismas estrategias ni las usamos de la misma manera. Como decíamos en la clase pasada, los estudiantes que autorregulan su proceso de aprendizaje tienen resultados mucho más efectivos, mucho más duraderos, mucho más eficientes. Y por supuesto, estas personas o estos aprendices autorregulados claramente se diferencian del resto porque utilizan con mucha más frecuencia una cantidad mucho más grande de estrategias diferentes. Cuanto más herramientas tenemos, imagínense que tenemos que arreglar, no sé, que nuestra caja de herramientas tiene solamente un destornillador y un martillo. Digo, y yo tengo que arreglar, no sé, tengo que arreglar una canilla, y tengo que arreglar un interruptor eléctrico, y tengo que arreglar la pata de una mesa. Digo, claramente, puedo por ahí llegar a arreglarlas con estas dos herramientas, pero sería mucho más sencillo y mucho más eficiente en cantidad de tiempo y en cantidad de resultados si yo tuviera muchas más herramientas particulares. A veces hay herramientas que uno tiene que uno las usa 2, 3 o 4 veces en la vida, pero en el momento que las tiene que usar, uno agradece y decir, qué suerte que tenía esta herramienta, porque sin ella no podría haber hecho nada. Esto es lo mismo, o sea, estamos hablando, cuando hablamos de estrategias de aprendizaje, estamos hablando de herramientas que utilizamos para facilitar el hecho de adquirir información y de que esa información, digamos, de alguna manera se vuelva también como significativa, ¿cierto? Bien. Entonces decíamos que actuar estratégicamente supone querer aprender, diseñar, ejecutar planes de acción que se ajusten a las metas previstas, o sea, a donde yo quiero llegar, y a las condiciones del contexto, y para eso seleccionamos y ponemos en marcha procedimientos, habilidades y técnicas que sean eficientes para aprender, cuya efectividad ha de evaluarse para modificar lo que se precise. O sea, constantemente voy regulando y voy diciendo, che, esta me sirve, no, al pedo, estoy perdiendo tiempo, no leo más porque no estoy prestando atención, cambio, busco una estrategia diferente, me voy a hacer un resumen. Bien. Las estrategias de aprendizaje integran elementos afectivos, motivacionales y de apoyo, ¿cierto? Por un lado, ¿sí? O sea, querer, lo que supone disposiciones y clima adecuado para aprender. Digo, no basta sencillamente, ¿sí?, tener que aprender, sino que uno debe querer, ¿sí? Metacognitivas, que tienen que ver con toma de decisiones y evaluaciones. Lo metacognitivo tiene que ver con todo lo que hablábamos de actividades básicamente de apoyo. La planificación, la organización, ¿sí?, la regulación, las medidas, digamos, que uno establece. Digo, se confunden por ahí con las de apoyo, porque básicamente las metacognitivas, ¿sí?, son las que tienen que ver con los procesos de establecer metas, de organizar, de planificar y de regular, ¿no es cierto? Y las de apoyo pueden ser, no sé, utilizar estrategias de carácter, no sé, mnemotécnicas o herramientas mnemotécnicas porque ayudan a guardar información, ¿sí? Bien. Y finalmente también, o sea, no solamente usamos las afectivos, motivacionales y de apoyo, las metacognitivas, sino que también utilizamos estrategias de carácter cognitivo, que es lo que tiene que ver con el poder, o sea, con la capacidad y la habilidad que uno tiene. Hay personas que se caracterizan por tener estilos de aprendizaje mucho más, a ver, vamos a llamarlos así, visuales o fotográficos.
o concretas y particulares. Hay personas que tienen mecanismos de aprendizaje mucho más generales e inespecíficos, ¿no es cierto? Hay personas que nunca pueden recordar la definición de nada, pero que pueden decir con sus palabras un montón de cuestiones, o sea que lo dominan. Y hay otras personas que tienen una habilidad particular para recitar definiciones con una facilidad que también las entienden, pero tienen una memoria como más fotográfica, no sé, personas que van al cine y ven una película, por ejemplo, y cuando salen del cine dicen, uy, viste qué buena la música, o viste esa escena donde caía el copo de nieve y la cámara lo tomaba, y uno mira y dice, no, ¿de qué me hablas? Sí, era una película de fantasmas, ¿sí? Porque uno no, digo, la manera en que uno toma información o la capta depende de un estilo particular, ¿no es cierto? Depende de las metas que uno tiene, pero cuando hablamos de procesos cognitivos, hablamos de las capacidades que uno tiene, o de las diferencias individuales que tienen que ver no sé, con la velocidad del procesamiento, con la cantidad de veces que hay que leer algo para guardarlo, con la capacidad de memoria, con la capacidad de memoria de trabajo que uno tiene, como un montón de procesos cognitivos que hemos investigado en la materia de psicología cognitiva, o hemos aprendido y que sabemos que todos disponemos de memoria, de atención o de funcionamiento ejecutivo, pero que existen diferencias individuales, que no todos lo hacemos con la misma eficiencia, ni con la misma velocidad, ni que nuestra capacidad es como general para todos, sino que algunos tenemos habilidades para unas cosas, somos mejores que otros, pero somos más deficitarios en otros aspectos. Muy bien. Lo claro era entender que hay como una especie de clasificación de estas estrategias de aprendizaje en afectivo, motivacionales y de apoyo, algunas que se llaman metacognitivas o de carácter metacognitivo, que también son de apoyo, y otras que son de carácter puramente cognitivo y tienen que ver con el procesamiento de la información y con los procesos que se encuentran involucrados en esto, como es el manejo de estrategias, habilidades, técnicas relacionadas con básicamente el procesamiento de información. Bien. Y allá va. Entonces, acá está un poco como definido, como más formalmente, ¿no es cierto? O sea, las estrategias metacognitivas son los recursos que usamos para planificar, evaluar y controlar el progreso del aprendizaje, ¿sí? Que tienen que ver, básicamente esto es el proceso de regulación. La regulación tiene que ver con anticipar lo que voy a hacer, con ir viendo si estoy haciendo lo que había pensado que hacía y si eso es eficiente, y controlarlo tienen que decir, bueno, sigo haciendo lo mismo o lo voy cambiando. O sea, voy regulándolo. La metacognición está vinculada a eso. Son acciones concretas que realizamos de manera consciente, ¿sí? Y controlada para mejorar o facilitar el aprendizaje. Por otro lado, las estrategias cognitivas son las formas de organizar las acciones usando las capacidades intelectuales propias. O sea, tomar conciencia de cuáles son las capacidades que tengo, en funciones además de la demanda de la tarea. Depende de lo que la tarea disponga. No es lo mismo, como decíamos, desarmar y explorar lo que hay adentro de un teléfono para aprender, ¿sí? Que aprender una teoría, por ejemplo, que aprender, no sé, a jugar al bowling, ¿no? Todos son como aprendizajes diferentes. Entonces, para eso, uno utiliza estrategias para seleccionar cuáles son las herramientas más adecuadas que tenemos. Entonces, estas estrategias cognitivas, ¿sí? Son acciones mentales, siempre, que no siempre son conscientes, a diferencia de las metacognitivas que siempre implican un nivel de conciencia y de control, ¿sí? Que están organizadas para procesar información, para adquirir, comprender, recordar, transformar, retener y transferir información a nuevas situaciones. Es casi como un proceso que no necesita ser como deliberado, como que uno dice, bueno, me voy a poner a leer y uno sabe que va a aprender, y todo ese proceso de lectura o de guardar información o que se va procediendo, se va aprendiendo, digo, va sucediendo de manera como espontánea, no controlada, digo, son como, estoy aprendiendo, tal vez a veces sin tener constantemente la idea de que lo estoy haciendo o estar evaluando. Y finalmente hablamos de las terceras, que tienen que ver con las afectivas y de apoyo, que tienen que ver con la dirección y el control del esfuerzo. O sea, cuánto me voy a esforzar, cómo voy a sostener mi esfuerzo, para eso necesito motivación, para eso necesito control del entorno, para eso necesito disciplina, necesito hábitos, ¿sí? Necesito estas estrategias que se llaman afectivas de apoyo o de control, ¿sí? Muy bien.
hay como una especie de distinción formal, ¿no es cierto?, de las diferentes estrategias. Flavel, ¿se acuerdan? No sé, por ahí lo escucharon hablar a Flavel, porque Flavel escribió una vez un libro que era muy interesante, un resumen como la teoría de Piaget. Es como un resumen de Piaget. Sin embargo, Flavel estudió de una manera muy, muy intensa, digamos, las estrategias de aprendizaje. De hecho, no es el mismo Flavel que escribió la teoría de Piaget, sino que creo que es pariente. Afirma que la función principal de una estrategia cognitiva es ayudar a alcanzar la meta de cualquier empresa cognitiva, y una estrategia metacognitiva tiene como función informar sobre la empresa o el propio progreso. O sea, la diferencia, a veces es un poco lo que cuesta. O sea, cuáles son las cognitivas y cuáles son las metacognitivas. ¿Sí? Entonces dice, la cognitiva es ayudarte a alcanzar una meta. ¿Sí? Y la metacognitiva es informar sobre, digamos, esa meta en particular. No alcanzarla, sino saber cómo está. O, básicamente, evaluar el progreso de acercamiento. ¿Sí? O sea, decir viendo cuánto me falta, si voy bien, si necesito. Lógicamente, como decíamos bien, las estrategias metacognitivas están claramente ligadas a los procesos de regulación. Por ejemplo, las estrategias de repaso. Uy, se me pasó la diapositiva. Muy bien. Las estrategias de repaso, ¿sí?, inciden sobre qué es la atención y los procesos de codificación. No generan conexiones internas nuevas, no integran nueva información con conocimiento, sino que generan un procesamiento superficial. Es como volver a repasar lo que yo ya aprendí, es como volver a tratar de fortalecerlo, consolidarlo, pero no hay como algo nuevo, sino que es un proceso más bien como de ir repasando, ¿sí?, de volver a hacer lo que uno ya hizo previamente. Las estrategias de elaboración y de organización, en cambio, implican un procesamiento mucho más profundo. O sea, uno tiene que extraer significado, tiene que de manera casi deliberada establecer relaciones con otras cosas que conoce, establecer diferencias. Ah, esto se parece a lo que decía, no, pero bueno, es diferente en tal cosa. ¿Sí? O sea, uno generaliza, uno discrimina, uno extrae significado, uno lo organiza de maneras, o sea, estableciendo relaciones de subordinación o de supraordinación con otros contenidos que uno tiene, ¿sí? O sea, uno como que lo va ordenando internamente dentro del conjunto de conocimientos que uno tiene. Básicamente, la estrategia cognitiva fundamental es el pensamiento crítico, o sea, uno debe preguntarse, ¿y esto qué es? ¿Y esto para qué sirve? ¿Y esto qué significa? ¿Y esto lo puedo traducir en un ejemplo? ¿Esto lo puedo representar de una manera diferente? Por lo tanto, implica, sí, pensar mucho más profunda y reflexivamente. Y requiere, lógicamente, sí generar nuevas conexiones internas y nuevas relaciones entre elementos que no venían dados naturalmente por el contenido que estoy incorporando. A veces cuando alguien me enseña algo, no solamente me enseña un contenido, sino que también me está dando de manera deliberada la relación. Y me está diciendo, fíjate que esto que decía Piaget es lo mismo que decía Waddington cuando hablaba de la epigenética. O sea, ya me está dando relaciones que a veces cuando uno lo lee solo, uno tiene que encontrarlas uno, y implica disponer de un montón de información, implica de mucho tiempo. Por eso a veces aprender con alguien o que alguien te enseñe, es como que alguien te cuenta, de ahí el valor que también tiene la interacción social desde el punto de vista del aprendizaje, es que uno puede ver las conexiones que otro estableció, que otro establece, que a lo mejor a uno no se le habían ocurrido. Y uno dice, ah, tenés razón, esto es re parecido a tal cosa. Ahora, yo no me iba a enterar si no interactuaba con alguien, si otro no me lo contaba. ¿Sí? Bien. Pinterich, ¿sí?, que es otra persona como Flavel, digo, que se ha dedicado a las estrategias de aprendizaje, Pinterich y colaboradores. Siempre tenemos la costumbre de nombrar al primero por una cuestión de economía. A lo mejor, digo, son muchas personas que siempre trabajan juntas y siempre aparece primero Pinterich. En este caso, ellos sugieren 3 procesos generales, ¿no es cierto?, cuando hablan de estrategias metacognitivas, que son el planeamiento, el control y la regulación, como lo habíamos visto al principio, ¿sí? Es como que vamos repitiendo. Esto de repetir también es una estrategia de aprendizaje, y también es una estrategia de enseñanza. ¿Sí? Si en una misma clase yo hablo 3 o 4 o 5 veces de un mismo contenido, me aseguro de alguna manera que eso quede guardado dentro de ustedes. Entonces probablemente, si ustedes tienen que contestar dentro de 2 o 3 o 4 días qué son las estrategias metacognitivas, seguramente sean capaces de recordar que hay
¿sí? Planificación, control, regulación, que hay como planificación, ejecución y evaluación, como que son etapas que tienen además una analogía con un esquema temporal, o sea, qué es lo que hago antes, qué es lo que hago durante, qué es lo que hago después. ¿Sí? Entonces, un proceso clave metacognitivo es planificar. Ustedes saben claramente que la planificación es una función ejecutiva, ¿sí? Que tiene localización en el lóbulo frontal, que tiene que ver con el futuro, con las previsiones, que de alguna manera, ¿sí?, permite de alguna forma anticipar una serie de situaciones, de métodos o de condiciones o de cuestiones que uno va a tener que atender para que el proceso sea más eficiente. Planificar contribuye para activar aspectos relevantes del conocimiento previo, ¿sí? Esto es una teoría, es la de Piaget, yo de Piaget que conozco, yo sabía lo que era asimilación, acomodación, ¿no es cierto? Es como que va como preparando el terreno o preactivando conocimientos que son prerequisitos a veces para conocer algo, o que a priori podrían tener algún tipo de vinculación con el contenido o con el conocimiento que yo pretendo adquirir, ¿sí? O sea, de alguna manera permiten ya organizar y comprender más fácilmente el material. Digo, de alguna forma cuando yo lo voy a leer, yo ya sé más o menos que va a venir y lo voy a acomodar en esta estantería, así con estas cosas, porque tiene que ver con esto, es una teoría, es del aprendizaje, habla sobre tal cosa, era del siglo tal. Digo, es como esa planificación está claramente vinculada a otro proceso, otra función ejecutiva claramente decisiva, que es la organización, ¿sí? Vienen medio como juntitas, siempre, es como difícil la organización, es dependiente de esta planificación, ¿sí? Bien. El control tiene que ver con la regulación. El control es como esta acción normalmente se llama de policía, o sea, como que alguien tiene que verificar que las cosas se están haciendo, y alguien tiene que verificar si las cosas se hacen bien o mal, para poder determinar si se deben continuar determinados tipos de acciones o si se deben modificar. Esto es el famoso proceso de retroalimentación, o el mecanismo de retroalimentación permite tener control. Es un proceso continuo, es un proceso constante, es un proceso, ¿sí?, que se está continuamente, uno está autoevaluando o está controlando lo que uno hace, ¿sí? Un ejemplo que a veces uno pone es, bueno, yo necesito caminar derecho hasta la puerta, entonces tengo que dar un paso, después tengo que dar otro paso, para dar un paso tengo que levantar un pie, tengo que mover la pierna, tengo que volver a apoyarlo, tengo que trasladar el peso de mi cuerpo, o sea, hay un montón de cosas, y a su vez, una vez que di un paso, mi sistema evalúa, dice, estoy más cerca de la puerta, sí, voy en la dirección correcta, sí, listo, demos otro paso, doy otro paso. Si veo que me estoy alejando, digo, no, pará, porque si doy otro paso me voy a alejar más, entonces cambio mi estrategia. O sea, el control tiene que ver con este proceso, sí, constante que yo voy haciendo de los resultados que voy obteniendo de mi comportamiento, comparándolo con las metas que tengo preestablecidas y analizando de manera permanente si debo sostener o modificar determinado tipo de comportamiento. La regulación, en realidad, como decíamos, y casi como en la teoría piagetiana, está claramente vinculada al control. O sea, yo controlo, pero luego de controlar tengo que establecer, no es solamente mirar qué es lo que hago, sino que en función de lo que veo tengo que tomar decisiones, y ese proceso en total es lo que llamamos la regulación. Digo, lógicamente este concepto de Pintrich era en el año 91. En el año 91 no se hablaba de funciones ejecutivas, ¿sí? No había un estudio tan profundo y tanto conocimiento como existe hoy sobre la regulación, el control, la planificación, la organización, sino que eran como los primeros esbozos de una serie de procesos cognitivos que todavía no estaban claramente formulados. En ese momento se hablaba de memorias de trabajo, diferentes memorias, memoria operativa. Se empezaba como, digo, y todavía faltaba como una década para que Luria dijera que existía como una especie de sistema ejecutivo director de orquesta, ¿sí?, que era casi a fines del siglo pasado, pero que básicamente era el encargado de ocuparse de esta planificación, control, regulación, de estas que se llamaban estrategias metacognitivas, ¿sí? Muy bien. Entonces, también, digo, parte de esto implica manejar los recursos, organizar el tiempo y el ambiente del estudio, regular el esfuerzo, ¿sí? Es como que uno se pone y dice, bueno, me voy a poner 40, 50 minutos, después paro, me tomo unos mates, me doy una vuelta, vuelvo, o sea, cómo controlo mi cansancio, cómo controlo el clima, el entorno, cómo
¿Cómo voy regulándome? Es como decir, bueno, si yo me pongo a estudiar y me pongo a estudiar hasta, no sé, hasta que ardan las velas, llega un momento donde se me cansan los ojos, donde ya no me logro concentrar, donde ya no retengo la información. Digo, entonces como decir, bueno, ahora paro, necesito hacer otra cosa. También tiene que ver con la habilidad para persistir en la tarea a pesar de distracciones o desinterés. Solemos llamarlo concentración. ¿Sí? No sé, hay personas, yo tengo una habilidad particular que es, yo en cualquier lugar tengo la habilidad de inhibir claramente todo. Entonces, si puedo estudiar y concentrarme en lo que hago independientemente de que esté, no sé, en el medio del tránsito. Digo, y hay personas que no pueden concentrarse si no están en un ambiente básicamente deprivado de estímulos, cerrado, donde hay silencio, donde no hay nada que compita con este mecanismo atencional. Nada que compita con la tarea de adquirir conocimiento, ¿cierto? Bien. Esta regulación del esfuerzo tiene que ver a veces, como por ejemplo, tiene que ver con la planificación de decir, bueno, si yo tengo un teléfono celular, no lo tengo que tener a la vista, porque no tengo que ver si se prende la pantalla o no se prende, tengo que tenerlo totalmente en silencio, porque, imagínense que yo estoy estudiando y de golpe siento que suena el celular. La ansiedad no me permite decir, bueno, no le voy a dar bola, no, tengo que mirar a ver qué decía. Eso interfiere con los procesos de adquisición de conocimientos. Por eso, controlar este tipo de estímulos tiene que ver con esta regulación, ¿sí? El manejo del tiempo, el manejo del ambiente también están vinculados a esto, ¿sí? O sea, ¿dónde voy hay personas que estudian en su cuarto, hay personas que estudian en la cama. Yo digo, en la cama me duermo, o sea, no puedo estudiar. Y en mi cuarto tampoco puedo estudiar, porque estoy medio como solo, me aburro. A mí me gusta estudiar, no sé, en la cocina. Que pase gente, que haya ruido, que pasen cosas, y me concentro igual. Pero bueno, tiene que ver con la elección deliberada que cada uno va a hacer de cuáles son los ambientes que uno entiende o que uno ha aprendido que favorecen este proceso de adquisición de conocimientos. Lógicamente también vemos como la parte social, que ya la habíamos anticipado, aprender con pares, buscar ayuda, ¿sí? Plantear dificultades, plantear dudas, consolidar información. Básicamente el docente cumple ese rol. Es como que uno debería leer, ¿cuál es la lógica de un trabajo práctico de la facultad? Es como decir, bueno, la semana que viene vamos a hablar de aprendizaje autorregulado. Agarren o de estrategias metacognitivas. Lean el texto de Pintrich, lean a ver qué es lo que dice, y después vénganse. Cuando se vienen nos ponemos y discutimos y charlamos. Como yo leí Pintrich más veces que ustedes, y por ahí ya pensé en una serie de relaciones, por ahí puede facilitar este proceso de aprendizaje, que interactúen conmigo. ¿Por qué? Porque yo les puedo dar, como facilitar el mecanismo de control, ¿no es cierto? Y de alguna manera facilitar su proceso de regulación. Como diciendo, no, esto me parece que no es así, sino que es de otra manera. Puedo producir también procesos de evaluación, o sea, puedo decirte, esto está bien, esto está mal, esto tenés que cambiarlo, esto no es como vos pensabas. Este es el valor que tiene, ¿no es cierto? La interacción social, y de alguna manera es el elemento que también justifica, o que todos valoramos, sobre todo en épocas de pandemia, cuando dejamos de tener posibilidades de recibir ayuda pedagógica o de tener contacto con alguien, ¿a quién preguntarlo? Sí sabemos que es un efecto que afectó a muchas personas y a muchos no les afectó. O sea, muchísimas personas que se vieron como encantadas y favorecidas por el aprendizaje virtual. O decir, esto es la bomba, no tengo que ir más a la facultad, no tengo que fumarme a nadie. Si quiero preguntar algo, le mando al foro, le mando un mail, o de última, me meto en una videoconferencia y le pregunto. Ahí sí, quiere recibir ayuda pedagógica, pero en general entiende que hay ciertos contenidos que puede aprender solo. Bien. El CBAPU, ya no lo utilizamos en teorías del aprendizaje. En un momento, existen instrumentos que fueron creados para evaluar las estrategias de aprendizaje. Una de las estrategias más conocidas era el LASI, L-A-S-S-I, ¿sí? Que era un cuestionario. El LASI son iniciales, digamos, de learning, ¿sí? O sea, de estrategia de aprendizaje. Nosotros, investigando sobre el tema, sobre los procesos de aprendizaje, sobre todo estudiantes universitarios, encontramos
un instrumento que es como una adaptación que realizaron Gargallo y no me acuerdo ahora el otro apellido de las otras personas o del equipo, pero Gargallo era como el primer autor, que creó el cuestionario, ¿sí? CBAPEU es la sigla de Cuestionario de Evaluación, la EB, ¿sí? de los aprendizajes, de los estilos de aprendizaje de estudiantes universitarios. ¿Sí? Eso quiere decir CBAPEU. Cuestionario de Evaluación de estilos de aprendizaje de estudiantes universitarios. O sea, que lo que hace es analizar las estrategias afectivas de apoyo y de control que veíamos que Pintrich había postulado, digo, o sea, lo que hizo Gargallo fue tomar teorías clásicas de las estrategias de aprendizaje y crear un instrumento para decir, che, ¿cómo hacemos para medirlo? ¿Sí? Entonces, hace como una especie de, para poder evaluarlo, establece como una serie de ítems que nos permiten a nosotros empezar como a clasificar o organizar las estrategias. Entonces, las estrategias afectivas de apoyo y de control de las cuales veníamos hablando, las divide como de 4 tipos. Y dice, tenemos estrategias que son motivacionales, estrategias que son afectivas, estrategias que son metacognitivas, y tenemos estrategias específicas que son del control del contexto, la interacción social y el manejo de los recursos. Todas ellas, ¿sí? No son ni cognitivas, ¿sí? Ni metacognitivas, son estrategias, ¿sí? Básicamente, que están vinculadas a esto, al apoyo, al control, perdón, sí son metacognitivas, me equivoqué yo cuando lo decía, ¿sí? Del otro lado tenemos las claramente cognitivas. O sea, son las que tienen que ver un poco con todo lo del entorno, no con el procesamiento efectivo del contenido de aprendizaje, sino que son todas aquellas cosas que yo también controlo, planifico u ordeno, y que son básicamente las investigaciones han permitido demostrar, por ejemplo, nosotros investigamos mucho con esto, y a los estudiantes de psicología en años anteriores les pedíamos como trabajo de campo que administraran el CBAPEU, se lo administraran a sí mismos, y también se lo administraran a estudiantes de la universidad de diferentes carreras, y nos lo mandaban. Y al empezar a analizar los resultados, uno se hacía preguntas, como decía, che, quienes estudian psicología, ¿utilizan las mismas estrategias de aprendizaje que quienes estudian, no sé, derecho o ingeniería o ciencias agrarias? Entonces empezamos a comparar los perfiles y empezamos a comparar y a ver el uso o la frecuencia de uso de determinadas estrategias de aprendizaje. ¿Sí? Y por otro lado también empezamos a ver, che, ¿existirá algún tipo de relación entre las estrategias de aprendizaje y el desempeño académico? ¿Será que quienes tienen mejor desempeño académico utilizan algún tipo particular de estrategias de aprendizaje o las utilizan más? Uno de los resultados más interesantes fue que lo que definía claramente o lo que diferenciaba a los buenos de los malos aprendices en términos de resultados nada más, eran las estrategias afectivas de apoyo y de control, no las cognitivas. O sea, tanto los que tenían buenos como malos resultados, los utilizaban más o menos de la misma manera. La diferencia, lo que marcaba la eficiencia, era justamente el otro tipo de estrategia. Bien, y ahí la importancia que tienen, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las cognitivas, como leíamos hace un rato y como postulaban estos autores, son como bastante más automáticas, o sea, son casi como más naturales, no son deliberadas, no son planificadas, no tienen que ver con voluntad, con disciplina, con voluntad, con motivación, con esfuerzo, sino que sencillamente cuando yo me pongo a aprender existen como una serie de mecanismos naturales que tenemos los seres humanos, que son propios como de la especie, que sirven para adquirir conocimiento. ¿Sí? Bien, ¿cómo dividen estas estrategias? Entonces ahí vemos que dentro de las motivacionales tiene la motivación, el valor de la tarea, o sea, cuánto vale para mí eso, la persistencia en la tarea, o sea, cómo sostengo, cómo me mantengo, es un poco la disciplina, ¿no es cierto? Que uno tiene. Las atribuciones, que yo le voy a otorgar ese tipo de cosas. La autoeficacia y las expectativas, o sea, cuánto. La autoeficacia es un concepto que acuña Bandura, ¿no es cierto? La autoeficacia percibida, y es el concepto que yo tengo de lo que soy capaz de hacer. ¿Sí? O sea, la autoeficacia tiene que decir, che, yo voy a poder aprender esto, no voy a poder aprender, ¿sí? Y las expectativas es, bueno, sí, yo creo que voy a poder aprender esto, creo que soy capaz, ¿no es cierto? Tiene que ver con esa evaluación de la capacidad que uno tiene. También la idea de la concepción de la inteligencia como algo modificable. Porque imagínense que uno dice, che, la inteligencia es la que tenés. Soy bruto, estoy frito.
directamente ni estudio. ¿Para qué voy a estudiar si total no soy inteligente, soy un burro y nunca voy a poder cambiar? En realidad la inteligencia es un concepto tan indefinido, tan poco manipulable, porque ya nadie sabe qué es la inteligencia. Es un concepto tan antiguo y tan manoseado que ni siquiera sabemos de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia. Hay componentes afectivos, claramente, que es el estado físico y anímico, y la ansiedad. ¿Sí? Digo, la ansiedad es nervios, vamos a llamarlo así, un poco de esta manera. No es un tema particular de esta asignatura, pero todos ustedes tienen idea y saben lo que es la ansiedad frente al estudio, la ansiedad frente a la evaluación. Es un estado, sí, que de alguna manera dificulta, no permite, evita, tiene problemas con la concentración, y otra tiene que ver con el estado físico. Imagínense que uno está engripado, o que uno está dormido, o que uno está cansado, ¿sí? Y el ánimo, uno está deprimido. A ver, la ansiedad también entra dentro del estado del ánimo, pero bueno. Imagínense que uno está triste o uno está contento. Todo este tipo de cosas tienen un efecto sobre el aprendizaje. Estrategias metacognitivas, el conocimiento y el control. Planificación, evaluación, regulación, como hablábamos recién. Y finalmente las de control del contexto, interacción social y manejo de recursos, que básicamente tiene que ver control del contexto, tiene que ver con los recursos, y habilidades de interacción social y aprendizaje con compañeros. Estos van a ser ítems que van a ser evaluados a través de esta escala. Y por el otro lado tenemos el segundo gran conjunto de estrategias, que son las cognitivas, a diferencia de las de afectiva, de apoyo y de control. Dentro de las cognitivas tenemos las que están vinculadas a buscar, juntar y seleccionar información, que tienen que ver básicamente con el conocimiento de fuentes, dónde lo busco, dónde está en internet, dónde lo encuentro, dónde está la ficha, ¿sí? Y la selección de información. Bueno, dentro de todo esto, ¿cuál es la información que es relevante? ¿Cuál es la idea principal? ¿Sí? Y después tengo las claramente ultra conocidas estrategias de procesamiento y uso de la información, que tiene que ver con adquirir información, o sea, meterla dentro del sistema, codificarla, como decíamos recién, o sea, darle un formato diferente, elaborarla y organizarla de una manera particular, o sea, establecer relaciones, la personalización y la creatividad, o sea, de qué manera la puedo combinar con otra información, siempre es como un acto individual, la repetición y el almacenamiento, o sea, aprender de que si yo repito algo y lo repito, me lo termino acordando con mucha más facilidad, no hay duda y todos lo sabemos, la recuperación, la utilización de estrategias que tienen que ver, ¿sí?, como para recuperar información, y el uso y la transferencia de esa información adquirida. O sea, representa todo el proceso desde que entra información al sistema hasta que vuelve a salir. ¿Sí? Bien. ¿Claro? Sí. Bien. Y ahora, finalmente, ya hablamos de las estrategias, creo que quedó claro cuáles son. Y entonces, ¿qué cornos son los estilos de aprendizaje? El estilo de aprendizaje, dicen, ¿no es cierto?, los que saben y los que estudian, que es el conjunto de rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables y explican cómo perciben, interaccionan y responden los estudiantes a sus ambientes de aprendizaje. ¿No es cierto? Entonces es como decir, bueno, vimos que hay un montón de estrategias, y vimos también que no todos los usamos de la misma manera, sino que elegimos algunas, que algunas nos favorecen mejor, que algunas podemos y otras no podemos, que todo esto depende básicamente de cómo las usamos, y que esta tendencia a usarlas de una manera particular es estable en el tiempo. Entonces, la manera en cómo yo percibo el proceso de aprendizaje, las estrategias que yo utilizo generalmente para estudiar, ¿sí?, configuran lo que llaman un estilo particular de aprendizaje. Y ahora vamos a ver cómo se clasifican, ¿no es cierto?, estos estilos. A los psicólogos, ¿sí?, y en general a casi todos los científicos de cualquier disciplina nos encantan las categorías. Armar categorías, clasificar cosas, los estilos de la personalidad, la patología, los estilos de aprendizaje, todo tiene categorías, ¿bien? ¿Por qué? Porque establecer categorías es una característica del pensamiento lógico-matemático que tiene que ver con organizar la realidad de una manera tal que pueda ser aprendible, ¿no es cierto?, y gobernable o manejable, ¿sí? Entonces, implican diferentes procesos cognitivos que se despliegan para que el aprendiz resuelva las tareas. Los estilos pueden favorecer los procesos de adquisición, interpretación y análisis de información,
porque al ser flexibles permiten aproximarse de diferentes formas a los contenidos que se deben asimilar. Ahora, los estilos no siempre son flexibles. Hay gente que es inflexible y que solo aprende, no sé, todos hemos conocido, teníamos algún compañero o compañera que aprendía y estudiaba todo de memoria, y no se daba cuenta de que había otra manera de aprender o que le costaba un montón. ¿Sí? Y repetía, y leía, y repetía, y decía, che, qué laburo terrible. Pero bueno, por ahí era la única manera que le servía, o la única manera que creía que le podía servir. Los estilos originan diferentes respuestas y comportamientos ante una misma experiencia de enseñanza, debido a las características distintivas de cada estilo. Claramente, cada uno de ustedes dos, en este caso hasta particular, tiene un estilo diferente y tienen comportamientos diferentes, no solo frente al contenido que están aprendiendo, sino a la actitud y a un montón de variables que vamos a ver. Entonces tenemos una clasificación, una de tantas que hay, yo tomé la de Alonso, por ejemplo, del año 2007, porque me resultaba como fácil, ¿no es cierto? Y como de alguna manera ilustrativa de cómo uno puede pensar. Entonces tenemos, primero los dividen como en 4 grandes grupos, ¿sí? Los que son activos, o sea, los que están siempre en movimiento y hacen cosas para aprender. Los reflexivos, los que por el contrario, parece que no hicieran nada, ¿sí? Pero están, digo, como que procesan y lo hacen todo en silencio. Los teóricos, como diferencia, o sea, el que se mueve mucho y el que se mueve poco, ¿sí? Y el que piensa mucho y el que hace mucho, ¿sí? Generalmente los activos son más pragmáticos, los reflexivos son más teóricos. A ver, hay como un montón de relaciones que se van a dar entre estos estilos, pero uno piensa que son medio como hasta antagónicos entre sí. O sea, el que es teórico no es pragmático. O sea, es capaz de hablarme de una teoría, y cuando yo le digo, bueno, dame un ejemplo, se le queman los papeles. O otro que es capaz de darme ejemplo de todo y uno le dice, bueno, pero ¿cómo es la teoría? Yo qué sé. Yo sé que se hace esto, esto y esto. Ay, pero ¿por qué se explica? No sé. Porque es pragmático, porque lo único que le importa es el resultado. Es lo mismo que en la psicología, o sea, existen las personas teóricas que crean explicaciones sobre la realidad, y hay otras personas a las cuales esas explicaciones le importan un comino, lo único que le importa es el resultado que puede tener la aplicación de algo particular. En los estilos, dentro de los activos estamos el que es animador, el improvisador, el descubridor, el arriesgado, el espontáneo. Son estilos que tienen una característica básica que es activo. En cambio el reflexivo es ponderado, controlado, concienzudo, receptivo, ¿sí? Escucha más que hablar, analiza. Generalmente son esas personas que uno le habla como loco, ¿sí? O les dice cosas y el tipo, o la mujer, sí, sí, pone cara, ¿sí? Y no dice nada, y uno se por medio como desespera, sobre todo el que es más ansioso, ¿sí? Son exhaustivos, no pará, no te apresures, vamos a ver, espera un momento, ¿sí? Tienen un abordaje diferente de la información. Generalmente el activo es más ansioso, llega a conclusiones apresuradas, generalmente comete más errores, ¿sí? El reflexivo tarda mucho más tiempo, pero tiene mucha más precisión. Digo, no hay mejores y peores, son diferentes, dependiendo de cada. Y además yo creo que no son tan flexibles como proponían los teóricos, digo, que están muy vinculados a estilos de personalidad. Los teóricos son metódicos, sistemáticos, lógicos, objetivos, críticos, estructurados, organizados, ¿sí? Porque una teoría tiene que ver con todo eso. En cambio los pragmáticos son más de vamos a probar, vamos a ver, más de ensayo y error, ¿sí? Son directos, son eficaces, son realistas, sí, la teoría es todo muy lindo, pero es teoría. A ver, vamos a ver si yo pongo esto con esto, a ver si explota. A lo mejor explotan, digo, son más arriesgados en este sentido y obtienen lógicamente resultados diferentes. Muy bien. Los estilos se vinculan al desempeño académico. ¿Cómo se desempeñan? Perdón, que se me pasó. Y vamos a pasar esto como un poco más rápido, pero para que uno vea y uno tenga idea de cómo funciona. O sea, quienes tienen alto rendimiento, o sea, les va mejor en los resultados académicos, tienden a preferir los estilos reflexivos y teóricos, ¿sí? No los prácticos. Esto estamos hablando alumnos de alto rendimiento en contenidos universitarios como básicos, ¿sí? Se caracterizan por distinguir entre lo bueno y lo malo, les gusta planificar, seguir un orden o modificar las estructuras para mejorar. Digo, para establecer esto no nos basamos en una teoría, sino que son resultados de investigaciones donde se fijaban qué diferencias había en cuanto a estrategias y estilos de quienes les iba bien y que les iba mal. Entonces, los que tienen buen desempeño académico interpretan la información, juntan más datos antes de emitir una conclusión, son menos pragmáticos, tratan de ser coherentes con sus criterios y sistemas de valores, escuchan, observan,
toman distancia de los hechos, los analizan desde distintas perspectivas, detectan inconsistencias en las argumentaciones y evitan tomar decisiones basadas en la intuición. Ah, no, a mí me parece que esto es así. No, digo, al que le va, al que piensa así, no le suele ir como bien, ¿sí? Bien. Esos son los estilos y el desempeño. Las estrategias y el desempeño es, quienes tienen mucho rendimiento conocen los objetivos de la asignatura, saben a dónde van, o sea, ya vienen planificando, tienen conocimiento, planifican su tiempo y están organizados, tienen rutinas, tienen hábitos, se dan cuenta cuando van mal y cuando van bien sin que el profesor les diga, o sea, tienen como una habilidad para autoevaluarse o controlar y regular su propio proceso de aprendizaje que otros no lo tienen. Cuanto mejor es esta estrategia, mucho mejor es el desempeño. Buscan los motivos de los errores para evitarlos en un futuro. No es como el que se saca un 2 y dice, bueno, me saqué un 2, bueno, la próxima estudio más. No, es el que se sacó un 2 y fue a hablar con el profesor y decir, che, ¿en qué me equivoqué? A ver, mostrame, quiero aprender del error, quiero tratar de repararlo, es una manera de control. Adaptan su modo de trabajar a las exigencias de los diferentes profesores y materias. O sea, no es que tienen una única estrategia que sirve para todo, sino que piensan en el problema que tienen, en el contenido que tienen, en el profesor que tienen, y usan una estrategia particular para cada cosa. Tienen un estilo más flexible que utiliza diferentes estrategias. Están dispuestos a aprender nuevos procedimientos para estudiar. Son los que preguntan, che, ¿vos cómo haces para estudiar? Che, ¿cómo aprendiste esto? ¿No es cierto? Es como que están ávidos de nuevas herramientas, buscan herramientas. Manifiestan autocontrol, autoconocimiento de sus facultades, procuran un espacio adecuado y se dan tiempo suficiente para estudiar, tienen más habilidades de interacción social para aprender mejor, tienen un amplio conocimiento de fuentes de información y adecuados criterios de búsqueda, y su procesamiento de la información se dirige a un aprendizaje profundo y no superficial. O sea, están buscando entender y no repetir. ¿Sí? Y ahora que vimos más o menos cómo se vinculan con el desempeño, vemos cómo se vinculan entre sí. O sea, ¿qué relación hay entre estilo y estrategias? ¿Sí? Bueno, hay evidencias... Uy, perdón. Que me fui. Oh, la perdí. La voy a volver a poner. Perdón. Vamos a usar esta, aunque sea a medias. Pero voy a agarrar acá hasta la final. Acá la tengo. Existen evidencias de relación entre la preferencia por los estilos de aprendizaje y la frecuencia en el empleo de estrategias de aprendizaje por parte de alumnos de alto rendimiento académico. ¿Sí? O sea, los estilos y las estrategias se vinculan y la frecuencia de uso, o sea, los que tienen más rendimiento académico se caracterizan porque cuando uno aplica este tipo de instrumentos uno se da cuenta de que son más flexibles con los estilos y usan mucho más las estrategias que quienes tienen peor rendimiento. La naturaleza de las estrategias que utilizan con mayor frecuencia estos estudiantes universitarios coincide con el perfil de los estilos reflexivos y teóricos. ¿Sí? Y la combinación de estas características los distingue de manera gradual de aquellos alumnos clasificados en los otros dos grupos de rendimiento académico y de los que prefieren los estilos activos y pragmáticos. ¿Sí? De hecho, había como una pruebita clásica que se usa en psicología, que es un test que se llama test sociométrico, donde generalmente nos preguntan, o le preguntan a todos los estudiantes de un grupo, ¿a quién elegirías para salir y divertirte y a quién elegirías para estudiar? Y a quién no elegirías para estudiar y a quién no elegirías para salir a divertirte, porque por lo general tienen estilos como diferentes. ¿Sí? Digo, claramente cuando se habla de, no sé, de series como Big Bang Theory, ¿no es cierto?, donde se habla de nerds, se habla de personas que tienen estilos particulares, no solamente de aprender, sino estilos de vida, ¿viste? Como diferentes. Bien, voy a dejar de compartir. Bien. ¿Les resultó claro? Digo, no es una cosa complicada, es una cosa que tiene bastante sentido común. De alguna manera lo que hace es integrar un montón de conocimientos que fuimos viendo, y vamos viendo cómo hay como una evolución en las teorías del aprendizaje, desde cuando se estudiaban los supuestos mecanismos internos de asociación para aprender que proponían los conductistas, a cómo nos damos cuenta que el proceso de adquirir información o conocimiento no depende solamente de adquirir contenido, o sea, de lo que llamamos el procesamiento cognitivo, sino lo importante es que son otros factores que históricamente habían sido descuidados por las teorías del aprendizaje, donde en realidad se preocupaban mucho más por este proceso cognitivo, el proceso interno de cómo adquiríamos información,
y cómo la relacionábamos, pero no tanto de cómo influía, ¿no es cierto?, otras características particulares. Son todos, de alguna manera, teorías, modelos y explicaciones que hablan siempre de, dentro de un paradigma de psicología cognitiva, o dentro de un paradigma de que existen procesos cognitivos, sociocognitivos, y comportamentales, sociocognitivo-comportamentales, que intervienen en el proceso de adquirir conocimiento. Y que de alguna manera estas diferencias o la adopción de este tipo de características particulares se asocia o diferencia a quienes estudian mejor que peor. Y que entonces nos permiten a nosotros, cuando tenemos que tratar de optimizar un proceso de aprendizaje, pensar en estas cosas es útil evaluar cuáles son las herramientas o estrategias de aprendizaje que utilizan mis estudiantes, o las personas a quienes yo debo favorecer o ayudar a aprender algún tipo de contenido. Y sirve también que yo les enseño, que de alguna manera les provea información sobre estas estrategias para que puedan de alguna manera mejorar su proceso de adquisición de contenidos. ¿Sí? Muy bien. Se nos terminó, se nos pasó rápido, o al menos a mí se me pasó rápido esta hora y media. Les agradezco que hayan venido, lo vamos a publicar, y bueno. Gracias, profe, muy interesante. No, por favor, nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Chau, chau, hasta luego.